Vamos a estar buscando en el libro de Ezequiel, capítulo 14. Gloria al Señor. Ezequiel, capítulo 14. Vamos a leer dos versículos, el versículo 13 y 14 de Ezequiel 14, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre de ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombre y bestia, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos, por su justicia, librarán únicamente su propia vida, dice el Señor. Oramos todos juntos. Amado Señor, te damos gracias por darnos el privilegio de poder estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, por tu llamado celestial para con nuestras vidas, Señor, y ahora nos has congregado para instruirnos, para iluminar los ojos de nuestro entendimiento. Tu palabra nos enseña, Señor, que la exposición de tu palabra alumbra. Por eso estamos delante de ti y rogamos que tu bendición abundante sea sobre de nosotros y en todo nos ilumines y nos enseñes. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya tomamos así. Gloria al Señor. Nosotros hemos estado viendo cómo es que el apóstol Pablo, luego de mostrar el principio y el fin de nuestro llamamiento, él dice, bueno, mirando todas estas cosas, mirando que es un llamamiento celestial, un llamamiento de Dios, que es un propósito de Dios, mirando que a los que antes conoció también predestinó para que sean conformados a la imagen de su Hijo, esto es alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos estado viendo que Pablo afirmaba y decía, estén firmes, está firme y retengan la doctrina que han aprendido. Entonces, nosotros sabemos que por naturaleza, cuando las cosas a nosotros nos empiezan a ir mal, por naturaleza, nuestra humanidad no quiere venir a la iglesia. Esto es así. Alguien tiene un problema, alguien le pasa algo, entonces tuvo una lucha, tuvo una discusión, le faltó dinero, no le alcanzó para pagar, entonces tiene un combate interno y lo primero que hace este combate que nos ocurre, nos hace detener y nos hace que nos quedemos. Es decir, la naturaleza humana es así, nos sentimos mal y no, tuve un problema, no voy a la iglesia. Lo primero que decimos es, no vamos a la iglesia. Eso es nuestra naturaleza humana. Pero nosotros sabemos que Dios a nosotros nos dio una vida espiritual mediante la cual nosotros podemos vencer esa naturaleza humana. Los que no tienen a Cristo en su corazón no tienen posibilidad, por eso son arrastrados por su naturaleza a hacer lo malo. Pero los que han creído que tienen una vida espiritual, entonces dentro de ellos hay otra cosa, un poder que lo puede llevar a dominar su naturaleza exterior. Entonces son aquellos que son capaces de decirse no a sí mismo, no a su carne, no a sus concupiscencias. Son aquellos que son capaces de negarse a sí mismos. Bajar un poquito. Gloria al Señor. Son aquellos que son capaces de negarse a sí mismos, capaces de, hermano, de resistir la tentación, capaces, hermano, de a pesar de estar mal, de sentirse mal, a pesar que las cosas parece que le están yendo en contra, ellos son capaces de igual seguir adelante, venir a la iglesia, presentarse delante del Señor. Escuchan la voz de Dios, entonces se esfuerzan.
se esfuerza. No hace mucho un hermano me mandó un mensaje con todo, yo no quiero cargarlo de problemas, pero sabe, tengo unos problemas que no sé qué es lo que va a pasar, bla, 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 un montón de cosas más me dijo. Y luego yo le dije, vení a la iglesia, vení delante de la presencia del Señor. No vino, ¿te das cuenta? Quiere decir que los problemas combaten a la persona y la persona en lugar de presentarse delante del Señor, confiando que el que lo llamó va a hacer una obra, el problema lo hace quedar, lo hace frenar, pero a nosotros nos fue dada una vida espiritual que va más allá de la naturaleza humana, hermano, y que nos lleva a hacer cosas que como hombre no haríamos, como hombre natural nosotros no haríamos. Sin embargo, nos fue dada una vida espiritual para que mediante esa vida nosotros hagamos otras cosas. Podamos hacer lo que los hombres naturales no pueden hacer. Vencer nuestra naturaleza humana, decir no a nuestra concupiscencia, como sabemos que hemos nacido del Espíritu, entonces somos nosotros los que podemos andar en el Espíritu. Es decir, podemos nosotros agradar a Dios en todo. Nosotros hemos leído en este pasaje, en estos dos textos bíblicos, donde el Espíritu Santo a través de Ezequiel, el Señor decía que cuando la tierra se rebele en contra de él pérfidamente, malamente, dice, yo extendiere mi mano, dice, para quebrantar el sustento de pan, envíe hambre, dice, y cortare de ella bestia y hombre, dice, solamente si estuviera en medio de ellos estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán únicamente sus propias vidas, dice el Señor. Ellos, los otros, no. Nosotros hablamos de la elección y dijimos que cuando a los que antes conoció, cuando él hizo la elección, hizo una elección sin despreciar a los demás. Es decir, eligió entre los que estaban ahí, él eligió quienes iban a llevar a cabo una tarea, entonces los envió, pero no despreció a los demás. Sin embargo, en este caso, la Biblia dice, hermano, que solamente librarán estos tres varones, justamente, hermano, su vida, su propia vida. Los otros, no. Los otros, sobre de los otros iba a caer el castigo. Entonces, ¿por qué justamente estos tres varones, hermanos, sobre de ellos no iba a caer el mal? La Biblia dice, ellos por su justicia librarán, dice, únicamente su propia vida. Aun si tuvieran sus hijos ahí en ese lugar, sus hijos no iban a ser librados por la justicia de ellos. Solo ellos, por su justicia, iban a ser librados del mal que iba a venir. Entonces, nosotros miramos este pasaje y nosotros podemos ver el valor que tiene ante los ojos de Dios el hacer obras de justicia. El valor que tiene. Ahora, nosotros miramos que habla de tres varones. Usted piense, Noé, Daniel y Job. Quiere decir tres varones de tres diferentes épocas. Noé en un principio, más adelante, hermano Job, más adelante Daniel, es decir, de diferentes épocas. Sin embargo, Dios reúne a las tres épocas en un solo lugar y dice, si viene el mal sobre la tierra y están estos tres, trae de tres épocas diferentes y le pone ahí, dice, ellos, por su justicia, ellos van a librar su vida. Los demás, no. Entonces usted lo vuelve a colocar cada uno en su lugar y usted va a ver la justicia en su tiempo de Job, la justicia en su tiempo de Daniel y la justicia en su tiempo de Noé. Entonces la pregunta es, ¿de dónde aprendieron ellos justicia? Porque hacer justicia era algo que le agradaba a Dios. Entonces, ¿cómo aprendieron ellos cómo agradar a Dios? Porque un niño se despierta, hermano, de su sueño de niñez, va creciendo, nadie le instruye y él aprende de su entorno, como nosotros crecimos en el mundo y aprendimos de nuestro entorno que lo malo, hermano, era bueno. Entonces hacíamos lo malo, hasta que viniendo el conocimiento del Señor, entonces descubrimos que lo malo era malo y que lo bueno era bueno y que había una diferencia. La luz de la palabra de Dios nos llevó a desechar lo malo y a tomar lo bueno para servir al Señor. La luz de la palabra del Señor a nosotros nos llevó justamente a esto.
Entonces crecimos, como nosotros crecimos, así aprendieron. ¿Y de dónde aprendieron ellos, hermano, justicia? ¿De dónde aprendió Noé justicia? De Dios. Entonces, ¿de dónde se aprende justicia? Justicia se aprende de Dios. ¿De dónde se aprende a hacer lo bueno? De Dios. ¿De dónde se aprende a andar bien? De Dios. ¿De dónde se debe aprender cómo vestirse? De Dios. ¿De dónde se debe aprender cómo tratar a la esposa? De Dios. ¿De dónde se tiene que aprender cómo tratar al esposo? De Dios. ¿Cómo tienen que ser los padres con los hijos? ¿De dónde se aprende? De Dios. De Dios. Quiere decir que toda la justicia correcta, perfecta, proviene de lo alto, proviene del cielo, proviene de Dios. Ellos aprendieron caminando con Dios. Amén. Caminando con Dios. Amén. Por eso la Biblia dice que cuando el Señor decidió destruir al hombre, dice, miró y encontró a Noé. Y le mandó que haga un arca en un lugar justamente donde, hermano, no había agua, y en un lugar, hermano, donde la lluvia no estaba, y parecía, hermano, un acto de locura, porque así son las cosas para el hombre natural. Las cosas para el hombre natural parecen locura, porque es un hombre natural. Por eso Dios a nosotros nos dio una vida espiritual, para que nosotros no miremos como cosas de locura las cosas que Él nos manda, sino que nosotros miremos como una bendición. Que lo que Dios nos habla y nos enseña, para nosotros no es una locura. Para el mundo sí, que usted se vista correctamente, hermano, es una locura. Pero para el mundo le parece que lo correcto es vestirse sensualmente, ser una mujer sensual, un hombre sensual. Entonces eso es lo correcto según el mundo. Y usted se viste como una cristiana, hermano, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Entonces le dicen que usted es loca o es loco, que usted está fuera de tiempo, que es un anticuado, que es una anticuada, porque el diablo busca la manera de avergonzar a aquellos que quieren obedecer a Dios. Entonces muchos se avergüenzan, y por no, hermano, avergonzarse delante de los hombres, ¿sabe qué hacen, hermano? Buscan la manera de vestirse a la manera de todos los hombres, para que no le digan nada, y según ellos, para no pasar vergüenza. Y no siente vergüenza que Dios le está mirando. ¿Cómo siente vergüenza que el mundo le viste? Porque usted se viste correctamente, y no siente vergüenza cuando se viste como el mundo, de que Dios le está mirando. No solo Dios, los ángeles, Cristo, hermano, el reino de Dios le está viendo. ¿No siente vergüenza? ¿Cómo siente vergüenza para ponerse pollera? ¿Y cómo no siente vergüenza para vestirse como varón? ¿Cómo no siente vergüenza? Sin embargo, los ojos de Dios le están viendo. Le están viendo. Entonces nosotros miramos cómo Dios a nosotros nos lleva a un lugar muy especial, porque somos un pueblo especial. Es por eso, porque nosotros somos un pueblo especial. Y la Biblia dice, y seréis para mí especial tesoro, ha dicho el Señor, en el día que yo tenga que hacer. Especial, si es especial, significa que no es como todos los demás, que no somos como todos los demás. Dios, hermano, ha escogido, Dios ha llamado, y nosotros somos los que decidimos ahora obedecer a Dios o desobedecerle. Avergonzarnos de la palabra de Dios, hermano, y de la dirección que Dios nos está dando, hermano, o avergonzarnos delante de los hombres. Ustedes, nosotros decidimos, podemos, hermano, tener vergüenza. La Biblia dice, hermano, que aquel que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré delante de los ángeles de él. Entonces nosotros miramos cómo el Señor nos va llevando. La Biblia dice que habla de Noé. En su tiempo parecería ser un loco, en un lugar donde no llovía, en un lugar donde no había agua, de repente ponerse a hacer un arca. Es una locura. Para los hombres es una locura, pero para Noé era un acto de obediencia y de fe. Un acto de fe, porque creía la palabra que Dios le decía. Y un acto de obediencia, porque no solo creía, llevaba a cabo lo que oía.
Noé le dijo, hazte un arca, así, así, estas son las medidas, estas son las formas, esta es la manera. Y comenzó Noé a hacer un arca. ¿Cómo cree que decían todo lo que estaban alrededor de él? Ahí va el loco Noé. No, es un loco, ese es un loco. Por eso es que Pablo dice, bendita locura. Porque lo que para otro es locura, para mí es poder de Dios. Bendita locura la que yo he recibido, porque he recibido la palabra de Dios que me ha hecho salvo. Y esta locura, según ellos, hermano, es una locura que a mí me da salvación, una locura que a mí me da paz, una locura que a mí me da descanso, una locura que es la palabra de Dios dentro de mi corazón que produce fruto y cosas agradables a mi vida. Por eso llama como testigo a tres y dice, si tuviera Noé, Daniel y Job, los reúne de varones de diferentes tiempos en un solo tiempo, lo pone en una ciudad y le dice, la tierra se infatuó, la gente se ha vuelto perversa, y si tuvieran estos tres y tuvieran los hijos de ellos ahí, ni los hijos se salvan de mi juicio, solamente ellos se salvan a causa de su justicia. Entonces, ¿de dónde aprendieron justicia los tres? Gloria a Dios. De andar con Dios. ¿De dónde nosotros aprendemos justicia? De andar con Dios, de venir a la iglesia, de escuchar los mensajes, de escuchar la dirección, la instrucción de Dios, cómo Dios nos va instruyendo a nosotros, hermano, en la forma que nosotros tenemos que ir obedeciendo y transformando nuestra vida a la imagen de su Hijo Jesucristo mediante la palabra. Entonces, caminando con Dios se van produciendo cosas en el corazón de los creyentes. En lo que están alejados no se produce nada, pero en los fieles Dios está trabajando y obrando dentro de ellos. Por eso llama como testigo y dice, si estuviere Noé, Daniel y Job, los tres en esa ciudad y son todos malos, ellos van a librar, dice, por su justicia. Entonces, ¿qué es hacer justicia? Porque justicia es todo lo que sale de la boca de Dios. Justicia son la palabra de dirección que el Señor nos está, hermano, dando. Justicia son las instrucciones que Dios envía mediante su palabra de una forma correcta de vida según Dios. Entonces, ¿por qué se libraron esto? Por su justicia. Por su justicia. ¿Cómo alcanzaron esa justicia? Caminando con Dios. ¿Cómo conocieron cómo agradar a Dios? Caminando con Dios. ¿Cómo conocieron cómo hacer la voluntad de Dios? Caminando con Dios. No tenían la ley, no tenían los evangelios, no tenían cartas como tenemos nosotros. Ellos sencillamente tenían una comunión con Dios. La comunión con Dios, nada más. Y la comunión con Dios les llevaba a hacer todo lo que le agradaba a Dios. Quiere decir que el valor que tiene el hacer justicia para Dios. Aquellos hombres, Noé no conocía, no tenía ley, pero sí el Espíritu de Dios lo guiaba. No estaba la ley de Sinaí, todavía estaba lejos del monte de Sinaí y de darle las leyes a los hombres. Sin embargo, hermano, el Espíritu de Dios estaba dentro de él y el Espíritu de Dios era la ley. ¿Qué ley? ¿En qué ley andaba Noé? En la ley de la libertad, de servir. ¿Cómo servir mejor a Dios? ¿Cómo servir mejor? ¿Cómo agradarle mejor a Dios? Quiere decir que estos tres varones, ¿qué cosa es, hermano, lo que resaltaba de ellos? La comunión con Dios. ¿Qué cosa es lo que resalta de nosotros? Debería ser la comunión con el Señor. De todos nosotros, la comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque ellos, hermano, conocieron a Dios, andando con Dios. Sin embargo, nosotros hablamos de una elección. A los que antes conoció, a estos predestinados, hablamos de una elección de Dios y hablamos de un supremo llamamiento y hablamos de un trabajo que Dios hace dentro de nuestros corazones, es decir, de un llamamiento, de una elección de parte del Señor y de una instrucción que Dios a nosotros nos da. En el libro de Hebreos capítulo 10 verso 16 dice lo siguiente: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes
las escribiré. Entonces, Noé pasa al monte de Sinaí, el pueblo de Israel, la ley, pasa la ley en Cristo Jesús y entramos nosotros justamente, hermano, a lo que dice aquí la palabra del Señor. Este es el pacto que haré con ellos. Quiere decir que habla de un nuevo pacto, de una nueva forma, donde nosotros hemos estado viendo cómo es que Dios ha hecho, hermano, con nosotros para escribir en nosotros su ley. Porque en lo que nosotros éramos antes, Dios no podía escribir nada ni podía meter nada en nuestro corazón. Porque ¿cómo era nuestro corazón? Cargado, hermano, de maldad, de malicia, de fornicación, de adulterio, de cuántas otras cosas. Nuestro corazón estaba cargado ahí. Dios no podía meter la ley, hermano, en ese corazón de esa manera. Sin embargo, Dios había dado una promesa: os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Era una promesa que con la muerte de Cristo y su resurrección, los que nosotros creímos, Dios hizo con nosotros algo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si es una nueva creación, entonces se cumple lo que dice: os daré un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Entonces en el viejo corazón Dios no puede meter sus leyes, pero sí puso en esta vida espiritual que nosotros hemos recibido. Y nosotros hablamos cómo es que Dios escribe en nuestra mente. Porque dijimos, hermano, que justamente qué es lo que hizo Dios en nuestra mente, qué es lo que hizo Dios en nuestra conciencia. Era necesario que haya una aspiración de nuestra conciencia, de tal manera, hermano, que quedemos con una conciencia limpia. Porque con una conciencia cargada no se podía servir a Dios. Y Dios hizo eso con nosotros. Limpió nuestra conciencia de obra de muerte. Cuando limpió nuestra conciencia de obra de muerte, nos dio un corazón nuevo, entonces se cumplía lo que estaba escrito: pondré mis leyes en sus corazones. Ahora sí, en ese hombre espiritual pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y escribe en nuestro corazón, escribe en nuestra mente. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso nosotros hemos estado viendo cómo es que nuestro llamado es justamente para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dijimos, de llamado a la gloria, hermano, es un proceso por el cual nosotros tenemos que ir pasando hasta alcanzar la abundancia, hermano, de la gracia del Señor. Un proceso en el cual la palabra de Dios a nosotros nos va llevando. Llamado, dice, para salvación, que Dios dice os haya llamado para salvación. Y luego leímos, mediante la santificación por el Espíritu para alcanzar. Entonces miramos del principio hasta el final lo que el Señor, hermano, iba a hacer con nosotros. Pero no nos llamó y no nos dejó ahí. No, Dios hizo algo. En el libro de Romanos, capítulo 6, verso 17, dice lo siguiente: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, cuando nosotros creímos, aceptamos la invitación del Señor, recibimos a Cristo como nuestro Salvador, nos bautizamos y comenzamos a congregarnos. Y cuando comenzamos a congregarnos, la Biblia dice que hemos sido nosotros entregados a una forma de doctrina, es decir, a una disciplina. A una disciplina. Es decir, para que nosotros aprendamos mediante el Espíritu del Señor, hermano, la justicia de Dios que viene mediante la disciplina. Y de ahí en adelante, la necesidad que tenemos de que tener y que ver de tener una vida disciplinada y no indisciplinada. Una vida disciplinada por la palabra de Dios. Una vida llevada por la palabra de Dios. Una vida corregida por la palabra de Dios. Una vida, hermano, que la disciplina del Señor va llevando a un cambio de pensamiento. Cambiamos de pensamiento, entonces se manifiestan cambios de obra. Porque si no hay cambio de pensamiento, no puede haber cambio de obra. Por eso dijimos, ¿de qué sirve que a alguien le decimos, cúbrase la cabeza, sáquese, póngase ropa de mujer? ¿De qué vale que nosotros empujemos, hermano, y hagamos que alguien se disfrace de cristiano cuando por dentro todavía el mundo está llenando su corazón?
Entonces, ¿de qué sirve que alguien lo hagamos hipócrita, que parezca como que es un buen cristiano cuando por dentro ama al mundo? Por eso dijimos, la obra la tiene que hacer el Espíritu del Señor. La santificación no es por nuestra fuerza, la santificación es por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu el que lo va a convencer a la persona y luego va a llevar a cabo obra, no porque le dicen que haga, sino porque lo siente dentro de su corazón por el Espíritu Santo que mora dentro de él. Entonces, lo que saca de afuera ya salió antes de dentro del corazón. Es decir, es una obra perfecta del Espíritu. Entonces, nosotros dijimos, dice el apóstol Pablo, gracias a Dios, dice, de que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho esta forma de doctrina? Nos va desligando de todo lo malo. Usted observe, cada doctrina, cada enseñanza, hermano, que viene en la iglesia, cada camino de la perfección que Dios expone, cada palabra que es expuesta, alumbra los ojos y hace que la persona se vaya separando de aquellas cosas que no pertenecen a la vida que ha recibido. Es decir, va entrando en la disciplina del Señor. Nosotros miramos a Job, a Daniel, hermano, y a Noé. Eran hombres disciplinados. No estamos hablando de una disciplina del ejército. Estamos hablando de disciplinado en cuanto a la voluntad de Dios. En cuanto a la voluntad del Señor. Entonces nosotros nos miramos, ¿dónde hemos sido entregados? Lo volvemos a leer. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. ¿Por qué dice erais? Porque ya Dios nos sacó, nos libró, nos libertó de eso. Ya nos hizo libres, hombres y mujeres libres del mal, libres del pecado, libres, hermano, de la garra del maligno. Ahora, no está sentado, hermano, el pecado en el trono, sino que la gracia está sentada en el trono. No tiene más el diablo el imperio de la muerte. Jesús venció al diablo y le quitó su poder. Venció al diablo en la cruz y Él despojó a los principados. Nosotros somos exhibidos como la victoria de Cristo en el mundo. Aquí están los hombres que han sido salvos, que han creído y han sido lavados con la sangre de Jesús. Aquí están los hombres exhibidos delante del mundo. Hombres que creyeron, hermano, y entraron a esta tan grande salvación. Ahora, entramos a esta salvación y hemos sido entregados a una forma de doctrina. Una forma de doctrina que nos va llevando a ser semejante a nuestro amado Señor Jesucristo. Nosotros hemos leído en una oportunidad cómo es que el Señor constituyó. Y Él mismo constituyó. Y dijimos que Dios, hermanos, puso hombres. Preparó, hermano, ministro y le dio una facultad, justamente, hermano, una facultad para poder trabajar en el corazón de los hombres para llevarlo a la presencia del Señor. En el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 3, verso 5, el apóstol Pablo dice lo siguiente: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vive. Gloria a Dios. Entonces, usted mire lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros somos competentes. Dios nos dio esa competencia para llevar a cabo este trabajo. Él nos instruyó. La competencia nuestra proviene del Señor, proviene de Dios, porque Él nos mandó que hagamos un trabajo y nosotros debemos de llevar a cabo. Y para hacerlo, primero nos dio competencia, es decir, nos preparó. Amén. Tuvieron que pasar por situaciones, tuvieron que pasar por sucesos, por cosas, pero ahí estaban firmes en el Señor, no solamente como llamados, no solamente como elegidos, sino como fieles, Gloria a Dios.
Porque no hay cosa de más valor que hombres y mujeres fieles. Mire, no hace falta que tenga un título, no hace falta, hermano, que usted, hermano, tenga un ministerio. Sí es necesario que sea un hombre fiel. ¿Y qué es un hombre fiel? Un hombre que está firme, un hombre, hermano, que no retrocede, un hombre constante, un hombre que siempre va hacia adelante sirviendo al Señor. Y no tiene ningún ministerio, pero él está ahí firme, inamovible. Fiel, como dice, fiel. Entonces nosotros miramos, Pablo dice, no que seamos competentes por nosotros mismos. Está diciendo, quiero decirle que la capacidad que Dios me ha dado no es porque me la dio, porque yo soy muy sabio o yo la alcancé de mí mismo. Lo que yo tengo, mi competencia, proviene del Señor, viene de Dios. Gloria a Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, es decir, la capacidad para formar hombres de Dios, la capacidad para formar mujeres de Dios. Por eso cuando decimos a alguien, mire, si usted quiere crecer, venga a nuestra iglesia, venga, congréguese con nosotros, usted va a crecer espiritualmente. No le estamos hablando con palabras de soberbia y con palabras, hermanos, de orgullo, sino que le hablamos con toda humildad según la competencia que Dios nos dio para llevar a cabo esa tarea, porque Dios nos la dio. Dios nos dio esa competencia. Tenemos la capacidad de hacer crecer espiritualmente a todo hombre que se ponga en la mano de aquello que Él constituyó. Tiene la capacidad para hacerlo. Entonces dice así, no que seamos competentes. ¿Por qué dice así? Para quitarse el orgullo, el yo soy. Nosotros hemos estado hablando, cuando alguien dice de otro, ese, ¿por qué ese hace esto? ¿Por qué ese hace el otro? Porque piensa él que es mejor que el otro y que él tenía que hacer esas cosas. Sin embargo, Pablo, él dice, no que seamos competentes de nosotros mismos. No es porque tenemos 5 dedos de frente, no es porque somos muy inteligentes. No se trata de eso, se trata de la voluntad de Dios. Nuestra competencia viene de Dios. Si ustedes ven algo espiritual en nosotros, es porque Dios lo metió. Y si Dios lo metió en nosotros, en cada uno de ustedes también lo puede meter. Los llamó para eso. Los llamó, los eligió, hermano, y los instruyó, los mete dentro de una disciplina para que en disciplina del Señor alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice Pablo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, como que somos muy sabios, muy grandes. No, dice Pablo, no, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto. Nos hizo. Entonces, ¿quién le dio la competencia? Dios. Esto significa que si Dios no le da a alguien la competencia, por más que él quiera ser competente, nunca lo va a lograr. Debe esperar en Dios. El tiempo del Señor, y en su tiempo y en su momento Dios le dará competencia, porque los competentes de hoy se irán mañana y otros surgirán para llevar adelante la obra del Señor. Gloria a Dios. Los competentes de ayer ya se fueron, pasaron, partieron, volaron con el Señor. Quedaron los competentes de hoy, pero los de hoy mañana van a pasar, se van a ir, pero estarán otros que han sido preparados para llevar a cabo la tarea. Gloria a Dios. Con una competencia que no es de los hombres, una competencia que proviene de Dios, proviene de Dios. Por eso dice, el cual, el mismo Señor, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, para obligarlos a que hagan algo, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, ¿de dónde viene la competencia? Como la santificación, del Espíritu. La santificación, ¿por qué tiene que venir? Por el Espíritu, por una obra del Espíritu hecha dentro del corazón, donde la persona no quiere ofender a Dios por sus actos, sus obras, su palabra, hermano, su forma de vestir, de actuar y de obrar, no quiere ofender al Señor. Entonces, hermano, él mismo se quita, él mismo se pone, él mismo obedece al Espíritu de Dios sin que nadie lo esté empujando. Es decir, Dios hizo un trabajo en el corazón de él que se ve exteriormente en las obras y en la forma en que vive. Exhibidos como hombres lavados con la sangre del Señor.
Entonces Pablo dice así y habla de su competencia. ¿Por qué habla de su competencia? Porque hay algo muy valioso que viene luego, más adelante, que él tiene que aclarar, para que no lo tomen como que es un hombre orgulloso, vanidoso, un hombre soberbio, sino para que ellos entiendan que si él tiene una capacidad para llevar a cabo cosas, es porque Dios le dio esa capacidad. Y si Dios le dio esa capacidad, él va a llevar adelante su misión con aquello que el Señor ponga en sus manos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En esta segunda de Corintios, capítulo 3, en el verso 2, escuche bien, mire lo que dice el apóstol. Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesta que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en tablas del corazón. Gloria a Dios. Entonces, miren lo que dice, nuestras cartas, dice, soy vosotros, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesta que soy carta de Cristo. Así que ellos, los hermanos, eran cartas de los apóstoles. Y eran cartas. ¿Y qué se hace en un papel? Se escribe. Así que los apóstoles escribieron en la mente y en el corazón de ellos, como estaba escrito Dios a través de ellos, hermano, las palabras de Cristo. Por eso dice, soy cartas leídas, cartas, dice del Señor, cartas de Cristo. Soy cartas de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que lee la gente en cada uno de ustedes que han creído? A Cristo, al Señor, al Señor. Por eso las obras que ustedes hagan va a manifestar, hermano, quiénes son los que le escribieron. ¿O nunca le pasó que le digan, eso te enseña el pastor? ¿Así te enseña el pastor? ¿Eso te enseña el pastor de tu iglesia? ¿Así te enseñan en la iglesia? ¿Por qué dicen de esa manera? Porque justamente, hermano, ¿quiénes son los que escriben? Los ministros, aquellos hermanos que han sido colocados, que tienen la facultad, que tienen la competencia de parte de Dios y escriben en la mente y en el corazón de lo que lo escucha, de aquellos que Dios llamó, y van escribiendo y va escribiendo palabras de Cristo en sus corazones, y ellos cuando salen, donde quiera que están, son carta leída. Miren, dice, ese es un cristiano, habla con él. Usted es cristiano, sí, Jesús es mi Salvador. Carta leída por los hombres. Verso 2, segunda de Corintios capítulo 3. Nuestra carta, nuestra, dice. Nuestra, es de ellos. Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones. Nuestra carta sois vosotros, conocida y leída por todos los hombres. Entonces, ¿qué es lo que introdujeron en el corazón y escribieron en sus mentes? Justamente, hermano, la disciplina, la forma de vida, cómo Dios quiere que se comporten los hombres que han creído, cómo Dios quiere que hablen, que anden, que se muevan, que actúen, que vivan los hombres que han creído. Entonces, ¿qué es lo que dice? Ustedes son las cartas de nosotros. Nosotros escribimos la palabra de Dios en sus mentes y en sus corazones porque Dios nos mandó, nos dio esa competencia, esa autoridad, y su espíritu en nosotros va hablando y va escribiendo en sus mentes, en sus corazones. Son cartas leídas. Cartas que hablan de Cristo donde quiera que esté, leída por todos los hombres. Amén, gloria a Dios. Por eso dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. ¿Se da cuenta por qué nosotros, hermanos, venimos hablando, andá en el Espíritu? Lo que viven, si vivís por el Espíritu, andá en el Espíritu. No hagáis caso a la carne con sus afectos y sus concupiscencias. ¿Por qué? Porque la gente lee lo que han creído, lo que hay dentro de ellos. Sus obras hablan. Usted no habla con su boca, pero sus obras, lo que usted hace, va diciendo que Cristo vive dentro de usted. Gloria a Dios. Sus acciones, sus obras, su manera de vestir, su manera de tratar, su manera de hablar, todo habla de Cristo en aquel que ha creído. Amén. Es una carta leída. Gloria a Dios. Siendo manifiesta que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo,
no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Aleluya. Gloria a Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos trae la luz de la palabra, la disciplina del Señor, es decir, las enseñanzas de Dios, la forma de vida como el cristiano debe de vivir delante del Señor y delante de los hombres, y nos va llevando hasta que alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 9, dice lo siguiente: por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros Gloria a Dios. y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Gloria a Dios. No cesamos de orar por vosotros. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque conocía el llamamiento de Dios entre los que habían creído. Amén. No cesamos de orar por vosotros. ¿Para qué? Para que Dios les dé sabiduría, para que Cristo sea manifestado a través de su vida, para que los hombres puedan leer a Jesús en cada palabra, en cada acción y en cada paso que den en esta Gloria a vida. Dios. Son cartas leídas, expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios en la tabla de su Gloria a corazón. Dios. ¿Creen esto, hermano? Amén. Esto ha hecho el Señor con nosotros. Cartas leídas, escritas en nuestros corazones. ¿Qué escribió el Señor? Su disciplina, su palabra, la forma de vida como los que han creído Gloria a deben Dios. de conducirse. Oramos delante del Señor. Amado Dios,